¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Vista, jornada de hoy lunes, una jornada bastante calurosa en Asunción. 30 grados la actual temperatura, una noche que de a poco se vuelve silenciosa, aunque mucho movimiento pese a que rige la restricción, la cuarentena total. Hoy muchas personas decidieron salir, si bien sabíamos que el Ejecutivo había liberado la posibilidad de aquellas personas que iban a hacer trámites administrativos para el pago de salario entre hoy y mañana a salir. Al parecer todo el mundo aprovechó y salió, evidentemente poniendo en riesgo y también generando un poco de alarma en las autoridades sanitarias y por supuesto las autoridades encargadas de la seguridad en nuestro país. Evidentemente el tema del momento es el tema del coronavirus y uno de los puntos principales que vamos a analizar esta noche y que vamos a hablar es quizá el punto más sensible en lo que respecta al tema de la distribución de parte de los fondos destinados para esta emergencia sanitaria para las personas de escasos recursos que se canaliza a través de la Secretaría de Emergencia Nacional y que está marchando lentamente. Muchos no tienen paciencia, pero al parecer esto tiende a despegar y también hablaremos de la situación de las medianas empresas, cómo están tratando de llevar esta pandemia que es global y por supuesto también vamos a hablar de la distribución del almuerzo escolar, también lo que habían dicho hoy en el Ministerio de Educación y Cultura. Pero vamos a escuchar lo que decía Joaquín Roa esta mañana con relación a quiénes van a ser los beneficiados con relación a este aporte que va a dar el gobierno para esta emergencia sanitaria. Albañiles, electricistas, gomeros dicen que también se ven afectados y golpeados por la crisis que trae consigo la pandemia. Esa gente, perdón que insista, ministro, ya se habló mucho, ¿cierto? Pero como que a algunos no les queda claro todavía quiénes los que son beneficiados de este programa y qué pasa con esa gente que trabajaba por cuenta propia, que hoy no puede trabajar, a ellos quién los va a asistir, porque muchos de ellos tienen RUC, por ejemplo, y eso ya te impide acceder al programa Ñangarecó. Espero que todas estas personas que nombraste, gomeros, chiperos, pojaron saben dejar, todos estos, estén dentro de estas 685.125 inscripciones. Es lo que nosotros esperamos. Aquellos que tienen un RUC inactivo por los últimos 6 meses, ¿es correcto, Rafa? También van a entrar en este proceso, ¿verdad? Y aquellos trabajadores cesados o que estén en empresas en donde no van a cobrar salario, eso va a ser tamizado también por el Ministerio del Trabajo y eso va a venir a esta Secretaría de Estado y van a poder ser beneficiarios del programa Ñangarecó. Respecto a la gente que se quiere avivar, ministro, los letrados que nos faltan generalmente, ¿cómo yo puedo plantear la situación de que quedé sin trabajo a finales de marzo por culpa de la pandemia? Me echaron de mi trabajo. ¿Cómo ustedes van a corroborar eso y cómo se garantiza que el dinero llegue a esa persona que realmente necesita y que terminó afectada por la situación? Bueno, los mecanismos, como les decía al principio, los mecanismos son muchísimos, ¿verdad? Hasta inclusive les hablaba de prueba de vida, Entonces, nosotros vamos a ceñirnos a todos los mecanismos de los especialistas en fraude, de este último eslabón que son las empresas que van a estar haciendo los giros. Ellos también se van a asegurar de que ningún avivado corte la cédula, ponga su foto. Como les digo, nosotros estamos abriendo pero todo el universo de seguridad en materia de fraude para reducir los riesgos de que esto no ocurra. Espero que no ocurra, porque sería total y absolutamente deleznable. Hoy en la videoconferencia hablaba una persona de una compañía diciendo de que existen incluso personas que tienen fotocopias de cédulas por más en cantidades de 100 o 200 y que tienen luego todo un mecanismo de tener billeteras habilitadas, por ejemplo, para recibir giros, ¿verdad? Y seguramente a través del mecanismo de extorsión, estafa, no sé, pero tenemos que cuidarnos de que estos pillos no traten de boicotear este proceso, o sea, no traten de robar. ¿Qué van a hacer si...? Prueba de vida es que me envíes a lo mejor un video tuyo moviéndote a través de tu telefonía, a través de tu móvil. A lo mejor el último punto en donde vas a retirar o vas a comprar tu comida o vas a retirar el vuelto, el almacenero te va a tener que sacar una foto con el propio dispositivo puesto por una de las compañías y va a tener que enviar y eso se va a adjuntar a eso. CEPRELAT está mirando también este proceso y como les digo, vamos a recibir la asistencia técnica de delitos económicos e informáticos.
Bueno, la explicación que daba esta mañana el ministro Joaquín Roa, de hecho que vamos a seguir hablando con relación a este punto en particular. Yo sé que la gente tiene muchas preguntas para hacer y también a medida vayamos avanzando en el programa vamos a ir tratando de evacuar algunas dudas. Esperemos que esto pueda solucionarse porque evidentemente hay mucha impaciencia con relación a este punto. Evidentemente la impaciencia es generalizada, pero también uno de los sectores quizá más golpeados por esta situación, también además de las personas que trabajan en el día a día, como decía el ministro, el chipero, el yuyero, esa persona que trabaja en el mercado, también están otros sectores bastante afectados por esta situación. Y nosotros ya le tenemos en línea a Guillermina, ella me va a corregir, ¿verdad? Si es Imlans, presidenta de la Asociación de MIPYMES. Guillermina, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Sí, es Imlach. Ah, Imlach. Sí, así. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias por el espacio, Rolando. Bueno, Guillermina, ¿cómo están encarando desde el sector esta situación que se está generando? ¿Hay conversaciones con el gobierno? ¿Cómo van a tratar de paliar esta situación que me imagino ya está golpeando también a este sector, ¿verdad? Sí, realmente estamos muy golpeados. Tenemos, nosotros en el gremio de la ASEMIPYMES tenemos el 80% de microempresarios, que son los que tienen una o dos personas y son los que facturan, como dice la categorización, hasta 50 millones, que no todos llegan ni siquiera a 20, ¿verdad? Y entonces estamos muy golpeados y estamos trabajando con el viceministerio de MIPYMES para ver si podemos conseguir los créditos que necesitan nuestros socios, ¿verdad? Para poder sobrellevar este tiempo de 3 meses, dicen, ¿verdad? Pero yo creo que va todo ya el 2020. Entonces, este tiempo tenemos que ver cómo sobrevivir porque no vamos a ganar nada, pero es un sacrificio también que vamos a tener que hacer entre todos para que esto se pueda solucionar y no tengamos tantos fallecimientos ni enfermos de esta pandemia. Para que la gente pueda entender, Guillermina, nosotros que estamos hablando en este momento, pero por lo menos la gente que nos están viendo, ¿qué sectores mayoritariamente integran el gremio donde ustedes están? ¿O el sector donde ustedes están? Sí, es el sector industrial. Tenemos el 50% de gastronomía, luego tenemos confecciones, tenemos, ¿cómo se llama? Calzados, y también tenemos servicios y comercios. Cuando hablamos de servicios y comercios, hablamos de esos pequeños comercios, medianos comercios. Claro. Por ejemplo, el que hace un servicio de peluquería, un servicio de impresiones digitales, ¿verdad? ¿Los autoservice también incluye eso? Autoservice también, fotocopiadoras, que sí o sí son microempresas que están funcionando normalmente y que mueven el dinero, ¿verdad? Porque vos tenés que saber que si yo hoy vendo por 20.000, 30.000 guaraníes, ese 20.000, 30.000 ya está recorriendo todo el barrio, ¿verdad? De ese dinero. Entonces es lo que realmente maneja el flujo de caja las microempresas. ¿Cuál? Sabemos que a todos los sectores están afectando por igual, pero en el rubro en el que ustedes se desempeñan, ¿cuál es el que está sintiendo más? ¿El sector gastronómico sería? Sí, el sector gastronómico, y ahora obviamente como gremio de ASEMIPYMES tenemos socio también en Hernandarias, donde hablamos con el presidente y tenemos chiperos, despenseros, que venden mosto. O sea, son todos microempresarios que hace años trabajan en eso y que viven de eso, ¿verdad? Tenemos en Caguazú, tenemos calzado, tenemos carpintería, son todos micro que trabajan y producen día a día, cobran, venden sus productos, cobran y están comprando materia prima. O sea, hay un flujo de caja que realmente se mueve. ¿Cuánto más o menos el sector mueve generalmente? Una estimación, Guillermina, de cuánto el sector mueve, el sector de ustedes, la economía. De la economía. Y según como yo suelo escuchar siempre,
las microempresas mueven más del 50%. Si somos los que damos la mano de obra a 67% en el país, imagínate lo que es. Porque 90% de los 94% que dicen de MIPYMES, 90% son micro. Son las micros las que más mueven. El copetín del barrio, la pizzería del barrio, la peluquería del barrio, la librería, esos son los que mueven. ¿Entiendes? Exacto. Y hoy todo está paralizado, Guillermina. ¿Hay algunos sectores que están trabajando a medias o ya todo está paralizado? No. Tenemos algunos sectores que siguen trabajando y obviamente con este tema del delivery, que es una buenísima opción, que tenemos gente que está trabajando y también hay que sentarse un poco a ver cómo podemos salir de esto, ¿verdad? Usar un poco la imaginación e innovar un poquito de la empresa, porque la necesidad siempre está ahí afuera. Siempre hay alguien que quiere comer, se quiere vestir, quiere comprar zapatos, quiere un servicio, siempre. Entonces la cuestión es que nosotros sepamos cómo captar esos clientes, ¿verdad? Entonces yo creo que, las crisis muchas veces es para renovarse y para aprender a hacer a lo mejor otro tipo de cosas, ¿verdad? Y este es el momento de sentarse y analizar eso. Yo sé que muchos que forman parte de este sector, la señora ahí en su despensa, la peluquera, lo que tiene en su puesto de venta de mosto, que trabaja también dentro de este grupo, ¿verdad? Y varios otros sectores estarán preguntándose, ¿y a nosotros cómo nos va a llegar la ayuda? ¿Hay algún acercamiento por parte de las autoridades también para que ustedes puedan canalizar esa ayuda? Porque me imagino también que el sector de ustedes va a recibirlo en algún momento. Claro, nosotros trabajamos muy de cerca con el Viceministerio de MIPYMES, que es el nexo hacia todas las otras instituciones, ¿verdad? Nosotros como gremio, y obviamente esta necesidad nos hizo ver que deberíamos de hacer una federación de MIPYMES y que ya está en funcionamiento. Y actualmente tenemos ya 25 gremios que están en esa federación, donde presentamos algunas propuestas ya al Banco de Fomento, al Ministro de Hacienda, ¿verdad? De ahí a que nos haga caso, no sé, pero tenemos la esperanza de que nos hagan caso. ¿Y qué es lo que pedimos nosotros? El tema del crédito, que sea flexible el crédito, que no nos pidan demasiados documentos para sacar un 20 millones, un 30 millones. El que está bancarizado, no hay drama, porque ya es cliente del banco, ya conoce todos los trámites. Pero uno que no está bancarizado es más difícil. ¿Por qué? Porque el mismo banco tiene que saber hasta dónde factura, cómo va a recuperar el dinero, ¿verdad? Porque el banco no te va a dar por dar nomás. Es lo mismo cuando vos estás en una cooperativa. La cooperativa te asocias y mínimo tu primer crédito es de 5 millones o 1 millón para ver cómo vos te vas desempeñando y así te vas haciendo currículum, como se dice, para hacer esos préstamos. Y en este caso, como ya no tenemos tiempo, obviamente nosotros lo que pedimos es los meses de gracia y que después nos den a 24, 36, 48 cuotas para que podamos también pagar bien, porque las micro, ponerle una cuota de 700.000, 1 millón, no va a poder pagar. Las cuotas tienen que ser mínimas, menos de 500.000, 250, 300.000, eso puede pagar una microempresa. Entonces tenemos que ver cómo podemos ayudar de ese lado para que a todos les llegue ese crédito, ¿verdad? Está el crédito agrícola de habilitación, que justamente el Banco de Fomento también le inyectó una buena suma de dinero para que ellos también puedan ampliar su espectro, vamos a decir, para dar los créditos, ¿verdad? Así que estamos con mucha esperanza, estamos esperando que salga la resolución, porque ahora están haciendo ya salió la ley, pero están haciendo la reglamentación, y una vez que salga de eso, obviamente vamos a trabajar muy de cerca con crédito de agrícola habilitación para las microempresas y que está en todo el país, el Banco de Fomento para las pequeñas empresas y los medianos que ya tienen sus propios bancos, ¿verdad? Acá nosotros queremos solamente meses de gracia. No podemos hacer un préstamo hoy, abril, y en mayo yo ya tengo que estar devolviendo, siendo que no estoy trabajando en nada.
Entonces, eso nomás es lo que nosotros pedimos. Guillermina, sé que también tienen personas dependientes, ¿verdad? Personas que trabajan en diferentes lugares, ¿verdad? Funcionarios que viven de esto también, ¿verdad? Sin ingreso, evidentemente va a ser difícil de poder pagar un salario, por ejemplo. Estos créditos, ¿ustedes serían para suplir de alguna manera eso? Y otra cosa que quería consultarte, si es que va en algún momento dado, van a tener que empezar a despedir funcionarios por la situación, si es que no se da de la forma en la que ustedes están esperando. Así mismo es, Rolando. Por suerte la señora ministra ya dio una resolución de que yo puedo suspender a mi personal por el tiempo que yo no voy a poder facturar, ¿verdad? De ese tipo de empresas sí hay también, que no tienen ni un movimiento. Entonces la única alternativa es darle esos 3 meses o 4 meses de suspensión, que si están en IPS, obviamente van a cobrar un salario mínimo del 50% para poder esperar. Pero están los otros que no están en IPS, sus personales, eso, de repente si yo tengo 2 personal y le puedo suspender a uno o le dejo a uno y trabaja conmigo ese uno, después le traigo al otro. O sea, acá hay que ser solidario, no solamente el personal hacia el empresario, ni el empresario hacia el personal, ¿verdad? Porque si es una persona que trabaja contigo hace mucho tiempo, obviamente que no le vamos a sacar. Además, no queremos sacarle, porque vos sabés lo que es formar un personal o una persona que trabaje con mano de obra calificada en las empresas. Eso no existe. Nosotros mismos lo hacemos en nuestras empresas, ¿verdad? Entonces, no les vamos a sacar. Ahora, ¿nos da la suspensión? Bueno, las empresas que no van a tener ni un movimiento tienen la posibilidad de suspender por el tiempo que ellos creen que no va a poder hacer nada. Pero están los otros que trabajamos a medias, 50%, bueno, ahí vamos a tener que nosotros negociar con nuestra gente para ver cómo podemos pagarle, ¿verdad? En estos 3 meses. Y bueno, tenemos que ser solidarios y salir de esto todos juntos. En equipo tenemos que trabajar para poder salir de esto. Es lo único que yo siempre digo, Rolando. En equipo únicamente se sale de esto, no individualmente. Claro, hay que ajustarse los cinturones. Guillermina, vamos a estar acompañando este proceso porque, como decíamos, un sector muy importante que mueve mucho dentro de la economía, que sin lugar a dudas está sintiendo esta situación de crisis que estamos sintiendo en estos momentos a nivel global. Te agradezco mucho por este contacto y vamos a estar hablando más adelante, Guillermina. Muchísimas gracias, Rolando, y a las órdenes. Muchísimas gracias. Entonces, la situación de los MIPYMES con esta crisis también desatada, ellos están en contacto permanente con las autoridades del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Industria y Comercio, y esperan, ellos lo que piden es la flexibilidad a la hora de acceder a créditos para poder mantener sus diferentes rubros. 8 de la noche, 22 minutos, hacemos una pausa, ya volvemos. Seguimos aquí en Punto de Vista, 27 minutos. Y me dice Sara, ¿con quién vamos ahora? Tenemos una información de último momento. Bueno, seguimos aquí en Punto de Vista. ¿Me podría confirmar a quién vamos ahora, Luis? Bueno, vamos a hablar de esta situación que se está generando en estos momentos. Uno de los temas del día también guarda relación con el tema de lo que había anunciado el presidente de la República esta mañana, Mario Abdo Benítez, con relación al tema de los ajustes que se tiene que hacer. En principio se hablaba por 3 meses, hablaban de un recorte en el salario de los funcionarios públicos que hablaban incluso de recortes que podrían ir del 10 al 20%, que nadie tenía que ganar más que el presidente de la República. Estamos hablando de 37 millones de guaraníes. Y en ese sentido,
hablamos también de las binacionales. Y atención a este comunicado firmado por los diferentes sindicatos. Dice, nos dirigimos, señor director general paraguayo Ernest Bergen, nos dirigimos a usted en nombre y representación de los sindicatos suscribientes de los contratos colectivos de condiciones de trabajo, y menciona allí con el objetivo de comunicar nuestra preocupación en relación a las manifestaciones públicas del ministro de Hacienda de la República del Paraguay con referencia a las supuestas instrucciones emanadas del señor presidente de la República del Paraguay a fin de establecer un tope a las remuneraciones del personal de las entidades binacionales. Al respecto, manifestamos cuanto sigue. En primer lugar, que en todas las áreas y en especial los empleados del área técnica están garantizando el mantenimiento de las máquinas y la producción de energía eléctrica para el Paraguay y el Brasil, colocando en riesgo sus propias vidas a fin de proveer este esencial servicio para atender la demanda de la Administración Nacional de Electricidad ANDE para el uso o para el caso de nuestro país, con el fin de garantizar el servicio a la población y por ende para la prestación de servicios por el sistema de salud de la República. Asimismo, otros compañeros trabajando en otras áreas, como la de dirección administrativa, quienes están en contacto directo con paraguayos en cuarentena en el Alto Paraná, garantizándoles alimentación e higiene en locales habilitados. Los guardias empleados del área del embalse, piscicultura, viveros y otros están en riesgo de contaminación, llevando adelante su trabajo impostergable. Señor director, esta batalla la ganamos todos juntos o la perdemos por intereses políticos mezquinos que solo ve en los trabajadores de Itaipú la raíz de los males de toda la República. Los sindicatos estaban en proceso para donar a fin de contribuir a enfrentar esta pandemia, pero al parecer no va a satisfacer a los políticos que solo encuentran el remedio al coronavirus, pretendiendo rebajar los salarios de los trabajadores de Itaipú, planteando soluciones ilegales, considerando que la estructura salarial es aplicada en forma binacional conforme al tratado, siendo que el presupuesto establecido no forma parte del presupuesto general de gastos de la nación. Lamentablemente tenemos que comunicar, y viene ahí la parte más importante, que como sindicatos no vamos a permitir la violación de nuestro contrato colectivo de trabajo, defendiendo los derechos de los genuinos trabajadores, recurriendo a todas las medidas legales que nos asisten, y ahí dice, y de ser necesario, paralizar la hidroeléctrica. Amenazan con paralizar la hidroeléctrica si se registran recortes en el salario de los funcionarios de Itaipú, en vista que los políticos piensan que mantener y sostener la usina puede hacerlo cualquiera si son los valientes, porque no se ofrecen solo para mirar una parada de máquina y sabrán lo importante que es un empleado de la hidroeléctrica. Por todo lo expuesto, solicitamos una urgente reunión con el señor director general paraguayo para tratar esta indignante situación que afectará ilegalmente a todos los empleados de la institución, y allí abajo va la firma de los representantes de casi todos los sindicatos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sindicatos trabajadores de la binacional entonces anuncian que van a paralizar la hidroeléctrica. Van a paralizar la hidroeléctrica si es que van a darse los recortes correspondientes. Cambiamos de tema, seguimos hablando de la situación de cómo afecta a diferentes sectores esta situación de crisis por lo que ya se siente en nuestro país. Y sin lugar a dudas, uno de los sectores más golpeados, estamos hablando del sector gastronómico, donde ya se resiente toda esta situación. Y nosotros vamos a establecer contacto en este momento con Oliver Gallet para saber un poco la situación y cómo ellos están enfrentando también toda esta situación. Oliver, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y toda tu audiencia. Bueno, recién hablaba también con representantes del sector MIPYMES y me decían ellos que el sector gastronómico, sin lugar a dudas, es donde se está resintiendo bastante esta situación, porque ¿hace cuántos días que están con los locales totalmente cerrados? Nosotros estamos desde el día 10 de marzo con los locales cerrados, muchos de ellos, y algunos trabajando a media máquina porque estamos usando el formato delivery para sostener los empleos.
se resiente ya, me imagino, ¿verdad? Que el tema de los deliveries se trata de paliar un poco la situación, pero no es lo suficiente. Mira, no es lo suficiente, te doy 100% la razón. El tema de los delivery es lo siguiente. Hay restaurantes o hay empresas gastronómicas que ya hacían delivery. Esas empresas que ya hacían delivery sintieron, me dicen que están trabajando a un 40% de la cantidad de deliveries que hacían en la misma época del año pasado. O sea, una disminución de 60% para ellos que ya hacían delivery. Y en este momento hay un montón de empresas que no hacían delivery, que están comenzando a buscar haciendo delivery para mantener ese empleo. Ahora, lo que uno se pregunta es, ¿verdad?, ¿cómo le pagamos el salario al mozo, al chef, a ese ayudante? ¿Cómo mantenemos esto? Hay una conversación, ya venían hablando, ¿verdad? Pero hoy hay una salida para tratar de paliar esta crisis que sin lugar a dudas afecta a todos, ¿verdad? Pero también principalmente al sector gastronómico. Sí, exactamente, afecta al sector gastronómico y de pleno, ¿verdad? Y sí, hay varias soluciones que nos están dando en este momento a través del Ministerio de Trabajo. La cuestión es que no es tan fácil de aplicar las soluciones, ¿verdad? Tenés lo más fácil la mejor propuesta es la suspensión de los contratos que está legislado por la Constitución Nacional, pero hemos visto o hemos constatado que han colocado 9 resoluciones al respecto. O sea, una cosa es lo que dice la Constitución y se han sacado resoluciones que han complicado un poco esto. Y lo bueno que vemos es que si se puede hacer la suspensión del contrato, el gobierno a través del IPS no va a dejar abandonado a este funcionario, sino que va a recibir una ayuda de parte del gobierno. Eso justamente es la preocupación, ¿verdad? De alguna manera se suspende el contrato y cómo quedan esos trabajadores que viven de eso y que muchos están trabajando, pero años en este sector. ¿Cuál es la dificultad que ustedes encontraron en esta salida que me decías, ¿verdad? De que pidieron, pero que hay una dificultad que encuentran? Bueno, la dificultad que encontramos es que para hacer estas suspensiones te piden 8 días de anticipación. Cuando nosotros ya nos enteramos de que no íbamos a poder abrir, ya había ese tiempo, nadie pudo anticipar eso, ¿verdad? Todo el mundo dejó de trabajar antes de poder presentar con 8 días de anticipación. Segundo, en estos días donde dice que la gente no puede presentarse a su trabajo, tampoco ellos pueden venir a firmar el documento donde dice que ellos están de acuerdo o no con esta suspensión. O sea, es inviable presentar la documentación que nos están pidiendo para poder aplicar esta suspensión. Vos sabés que hoy estaba leyendo, esta tarde principalmente, y me llamaba la atención que algunos locales gastronómicos están analizando la posibilidad incluso de cerrar por un buen tiempo, considerando de que la crisis evidentemente va a extenderse quizá por todo el año, ¿verdad? Locales importantes que están pensando en cerrar. Sí, yo también escuché, estamos probablemente hablando del mismo restaurante. Exacto. Un restaurante que es uno de los más emblemáticos del Paraguay, con más de 10 años, anunció que está cerrando por 2 años. Sí, exactamente, estamos hablando del mismo. Y en el gremio se escucha, se habla de posibilidad de que otros locales puedan ir cerrando por toda esta situación. En el gremio hay algunos restaurantes que tienen un número de empleados bastante elevado, que están en una situación crítica, están a punto de pedir como un quiebre técnico y de pedir un acercamiento por los acreedores, porque no les da la situación. Mientras más grande también es la empresa, más costos tiene, y por supuesto que con una situación de no venta o paralización total se vuelve una situación muy riesgosa. Estamos llegando a fin de mes, ¿verdad? Muchos reciben su salario a fin de mes, ¿verdad? Pero ustedes son un sector que vive exclusivamente del día a día, de lo que va entrando, ¿verdad? ¿Cómo se hacen esos casos, verdad? Porque se tiene un compromiso también con mucha gente, ¿verdad? Me imagino que se dificulta ahora, ¿verdad? Y bueno, Sí,
En este momento muchos proveedores le están dando, sí, para aquellos que están continuando abiertos, te dan confianza, te extienden un poco más el crédito y los propios funcionarios que están queriendo mantener su empleo también hacen una concesión de que si no llegas al momento de pago del salario de la totalidad, bueno, le vas pagando una parte y después le vas completando a medida durante el mes. Y es un riesgo también dentro de todo, Oliver, porque cuando hablamos que mayoritariamente los que están trabajando en este momento son los delivery, son esa gente que sale a la calle, me refiero a los trabajadores ya, ¿verdad? Que salen, se exponen a una situación de riesgo porque también de alguna manera necesitan sobrevivir, ¿no? Exactamente. Acá es tanto el empleado como el empresario están tirando el carro juntos en muchos de los casos porque quieren continuar preservando su empleo y porque ven también de que no va a ser tan fácil como hace unos meses atrás. En algunos meses atrás mucha gente decía, bueno, me voy acá pero me voy al otro. El otro no saben si va a estar abierto todavía dentro de 1 o 2 meses. Entonces cada uno está cuidando un poco más su empleo. La principal preocupación era el tema de los contratos, pero también me imagino piden flexibilidades para acceder a créditos, como la mayoría de los sectores están pidiendo, ¿verdad? Sí, nosotros también hemos solicitado entrar a pedir créditos. Lo que hemos solicitado es pedir un crédito a una tasa más baja, que creo que el Banco Central del Paraguay estuvo tratando el tema hoy. Vamos a ver cómo baja realmente esa nueva tasa. Y después también nosotros hemos pedido, así como otras personas han tenido el privilegio de nosotros también poder exonerarnos o de que nos bajen con un lindo descuento los gastos de electricidad y de agua y de teléfono que podríamos tener, porque los restaurantes tenemos heladeras con materia prima y estaban todas las heladeras enchufadas gastando energía eléctrica y la materia prima está ahí porque no se puede sacar porque no hay venta. Si por lo menos tuviese venta, yo podría sacar ese producto de la heladera y desenchufar la heladera para no consumir energía. Pero en este momento todo está, cámara fría, freezer, heladeras, todo está funcionando y no hay las ventas para poder llegar también, de cierta forma decirlo, pagar la cuenta de la ANDE. Exactamente. Bueno, Oliver, te agradezco mucho por tu tiempo. Vamos a seguir hablando, evidentemente, para poder ver cómo se desarrolla toda esta situación. Así es que vamos a estar en contacto nuevamente más adelante. Gracias, Oliver. Un placer cuando quieran, por favor. Y la ARPI, la Asociación de Restaurantes del Paraguay, estamos a disposición siempre. Muchísimas gracias, Oliver Galle, entonces representante del rubro gastronómico. Tenemos que hacer una nueva pausa, ya volvemos enseguida. Seguimos hablando de cifras, ahora de números, lo último que se tiene, y estamos aguardando que en minutos nada más el ministro Julio Mazzoleni y también el Ministerio de Salud dé a conocer los últimos resultados. Hoy justamente cuando compartíamos el mapa que lo dan a conocer al día siguiente, veíamos que se registró el primer caso en Misiones. Con esto se suma el departamento de Misiones a los demás departamentos donde ya se registra como Alto Paraná, Cordillera, Caguazú, Asunción y también el departamento central. Pero también esto crece a gran escala a nivel mundial. Estados Unidos, sin lugar a dudas, es uno de los países donde hoy se centra el foco de la pandemia. ¿Cuánto? Para poner a pleno, para poder ver la cantidad, que es 782.365 casos es lo que se tiene en total a nivel mundial. Después está el mapa ese también que saca la OMS. Ahí está el mapa de la OMS. Bueno, muy poca es la diferencia, ¿verdad? Pero hay un mapa de la OMS que lo da en tiempo real. 161.000 casos en los Estados Unidos, que lidera en estos momentos 101.739 casos. En Italia, 87.956 casos. En España, en China, donde se controló relativamente y si bien se registran muy pocos casos, todavía siguen registrándose, 82.198 casos. En Alemania, 66.885 casos y en Francia, 45.170 casos. Los países
donde más se ven afectados en estos momentos, y también genera preocupación porque estamos hablando de los Estados Unidos, donde hay el epicentro de la pandemia, y consecuentemente esto también podría extenderse, de hecho que ya se extiende y tiende a aumentar en países como Brasil, Ecuador. La situación es bastante crítica también. Brasil hoy sumaba 159 fallecidos, más de 4.500 casos positivos, y la cifra tiende a aumentar. Ecuador hoy tiene 1.962 casos. Creo que subió más el último informe del Ministerio de Salud de Ecuador, pero estamos hablando de más de 60 muertos y 3 recuperados. La situación de Ecuador es terrible porque el sistema de salud ha colapsado y la respuesta se dificulta muchísimo para darle. Y en Brasil, como ya le decía, son los lugares donde más se están registrando en estos momentos. Vamos a ver Brasil cómo está la situación. Es lo que decía, 4.579 casos confirmados y 159 personas fallecidas. De Argentina tenemos acá al lado nomás, porque son los países que más nos afecta. Argentina está con 820 casos y 23 fallecidos. Y otro país que nos rodea, en este caso, es Bolivia. Bolivia, ¿cómo está la situación? Creo que en Bolivia se registró el primer muerto también en estos días. 4 muertos, sí. Aumentó también la cantidad de muertos con 97 casos. Eso es lo que se tiene actualmente de los países de la región, donde también tratan de hacer frente a la pandemia. Y muchos países que están también recurriendo a colaboración de expertos internacionales, principalmente para recibir insumos, equipos para hacer frente a esta pandemia, que evidentemente es inevitable que esto también en algún momento dado pueda golpear con suma dureza a todo el territorio sudamericano principalmente. Reiteramos, Brasil es uno de los países donde más se siente en estos momentos el avance de la enfermedad. San Pablo es uno de los puntos más neurálgicos, donde avanza día a día la cantidad de personas contaminadas. Y le escuchaba decir al ministro de Salud de Brasil que evidentemente ellos tienen, por los casos o por los test o las muestras que están realizando, pero evidentemente ellos sostienen que los números son mucho más de lo que se tiene actualmente de acuerdo a las cifras. Y el número de recuperados, por supuesto, no supera ni la mitad de los casos confirmados hasta este momento. Cifras que van en aumento. Hoy también leía que a nivel de nuestro país, Paraguay pretende aplicar en algún momento la realización de al menos 100.000 test. Están recurriendo también a diferentes sectores, pero que estos insumos estarían llegando recién para mitad o finales quizá del mes de abril. Mientras tanto, se necesita la capacitación de recursos humanos para que puedan llevar adelante también. En promedio, y en Paraguay estamos haciendo ¿cuántos? Estamos hablando de cerca de 105. El de ayer creo que fue el número más elevado de test que se llegó a realizar. Y el domingo hablábamos de un caso inferior y preguntábamos, nos decían que el inconveniente que se genera es con el tema de insumos, sin lugar a dudas, y también con el tema de recursos humanos. Es por esa razón que no se puede realizar una mayor cantidad de pruebas en nuestro país. Pero evidentemente esto tiende a realizarse a medida que esto va avanzando y a medida también que se pueda acceder a la realización de los test rápidos. Reiteramos, en nuestro país actualmente tenemos 64 personas confirmadas con coronavirus. Hay desde el inicio de la pandemia 5 personas que están sin nexo, lo que hace presumir a las autoridades sanitarias que esto de alguna manera podríamos hablar ya de la circulación comunitaria, que implica, sin lugar a dudas, tener que extremar las medidas de seguridad. Y por otra parte hablamos también de la cantidad de test. Estamos hablando de más de 900 que se realizaron desde el inicio de la cuarentena. Ahí vemos el mapa. Decíamos que con Asunción tenemos 31 casos confirmados, en Central 27, en Alto Paraná tenemos 3 casos confirmados, en Cordillera 1 caso, en Caguazú 1 caso, y ahora se suma el departamento de Misiones. Y
hablando del grupo de las personas que se encuentran infectadas, habíamos ya resaltado el caso de los 2 niños de entre 5 a 9 años, otro niño de entre 10 a 14 años, otro paciente de 15 a 19 años, hay 10 pacientes de 20 a 24 años, 4 pacientes de 25 a 29 años. ¿Cuántos son el de 30 a 34? Pues justo me da ahí. De 30 a 34 tenemos 9. De 35 a 39, 6. De 40 a 44, 7. De 45 a 39 tenemos 2. De 50 a 54 años, que ya es una parte sensible, tenemos 10 casos. De 50 a 59 tenemos 6. De 60 a 64, 5. Y de 65 a 69, un caso. Reiteramos, 3 fallecidos y un recuperado, y vemos también cómo esto va subiendo gradualmente. El número de confirmados son 59% hombres y 40.6% mujeres. Mientras tanto, se sigue monitoreando, se sigue evidentemente la suspensión del ingreso a nuestro país ahora de los paraguayos residentes en el exterior y por supuesto de extranjeros. También con esto se busca de alguna manera frenar el ingreso del coronavirus. Recordemos que la mayor cantidad de infectados son personas que estuvieron en el exterior. Y decíamos que se está trabajando también y monitoreando a las personas que están en los diferentes albergues, en hoteles, en cuarteles militares que ingresaron a nuestro país. El primer grupo que fue enviado a la academia entró hace como 6 días aproximadamente. Todos ellos están siendo monitoreados constantemente. Hasta el momento, por lo menos, no se registró ningún cuadro de salud que guarde relación con síntomas del coronavirus. Eso es al menos lo que nos confirmaba las autoridades que están encargadas de estos albergues. Y se hace la distribución de alguna manera también para evitar toda esa aglomeración. Sabíamos ya del incidente que se había registrado en Ciudad del Este el día de ayer con el último grupo que había ingresado, y ellos fueron redistribuidos nuevamente, y por supuesto siempre con un acompañamiento de las autoridades sanitarias y todo un equipo que trabaja por detrás, pendiente de las nuevas cifras que puedan surgir ya en las próximas horas con relación a los números aquí en nuestro país. Estamos cerrando Punto de Vista, nos volvemos a reencontrar mañana. Que tengan una excelente noche.